Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14. Lucas 11, 14. Y vamos a leer en esta mañana del versículo 14 al versículo 20. Lucas 11, 14 dice así: Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Oremos. Padre nuestro, pedimos que nos guíes, Señor, en esta hora, al examinar este texto tan importante, que podamos comprender la profundidad de tus palabras, que podamos examinar cada palabra y al entenderla, Señor, que entendamos no solo teniendo el conocimiento en la mente, sino la iluminación del Espíritu al entender y poder aplicar estas verdades a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos des sabiduría en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En versículo 20 Jesús dice: Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cristo muestra acá que la obra de Cristo, su obra, es hecha en el poder de Dios. Su obra es hecha por el dedo de Dios. Y es una frase casi extraña que Él diga por el dedo de Dios, pero está llena de significado. Y cuando la estudiamos y la comparamos con las Escrituras, vemos que es la frase idéntica que se usa y encontramos en Éxodo 8:19. Ahora, hace más de 1400 años antes de Jesucristo, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y el pueblo de Israel allí comienza en Éxodo capítulo 1, siendo parte de Egipto. Y nos dice en capítulo 1 que José murió, el que los trajo a Egipto. Toda esa generación murió, ese faraón murió y se levantó otro faraón. Y ese faraón temió al pueblo de Israel. Entonces lo que hizo ese faraón fue esclavizar a los israelitas. Y junto con eso comenzó a asesinar a los que nacían varones, porque el pueblo estaba creciendo demasiado. Y es en ese contexto que Dios llama a Moisés. Entonces Moisés pasa 40 años en Egipto, siendo criado en lo mejor de Egipto, casi como un egipcio, y después pasa 40 años en Madián, en el desierto, y luego de eso Dios los llama para que él haga una cosa: vuelva a Egipto y libre al pueblo de Israel de Egipto y los lleve a la tierra prometida. Entonces simplemente lo que él tiene que hacer es ir delante de Faraón y decirle una cosa: deja ir a mi pueblo Israel. Pero Dios dice: cuando vos hagas eso, él va a decir que no. Y su corazón se va a endurecer. Y eso es una obra que yo voy a hacer en él para que todo Egipto sepa que Dios, el Dios poderoso, los ha librado de Egipto. Entonces lo voy a hacer a propósito.
Entonces llega Moisés allí, se junta con Aarón, y Aarón y Moisés se presentan ante el faraón, y las primeras plagas y todo lo que se hicieron se hace por mano de Aarón, porque Moisés tiene miedo de hacerlo. Entonces Aarón tira su vara y su vara se convierte en una serpiente. Entonces los hechiceros de faraón hacen lo mismo. Sus varas se convierten en serpientes. Entonces pasan unos días y van a las aguas del Nilo y Aarón pone su vara ahí sobre el agua y el agua se convierte en sangre. Y entonces Faraón mira a sus hechiceros y ellos hacen sus encantamientos y sus cosas y replican el milagro y convierten el agua en sangre. Y Faraón va endureciendo su corazón. Y después vemos la segunda plaga, porque la primera era la de la sangre, y la segunda es que Aarón pone su vara allí y trae ranas sobre todo Egipto para que cubra toda la tierra. Y los hechiceros de Faraón hacen lo mismo, y traen ranas sobre toda la tierra. Y después tenemos la próxima plaga, que esta es la tercera plaga, y Aarón golpea el polvo de la tierra y todo el polvo se convierte en piojos. Y piojos están sobre toda la tierra y los hechiceros van a hacer lo mismo y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No pueden hacer que el polvo se convierta en piojos. No pudieron replicar el milagro. Y entonces dicen en Éxodo 8:19, dice así: entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Cuando estos hechiceros ven lo que ocurre, ellos dicen, este es el dedo del Todopoderoso. Esta es la mano de Dios. Este es el dedo de Jehová Dios, el Omnipotente. Y cuando miramos en las plagas de Egipto, vemos que aquí hay una guerra. Esto representa una guerra. De manera humana, a simple vista, es una guerra entre Faraón y Moisés. Pero es más que esto, es una guerra entre Israel y Egipto. Y aún más, cuando tomamos un paso atrás y miramos todo lo que está ocurriendo, es una guerra entre el diablo y el Señor Dios. Eso es lo que está ocurriendo allí. Y esta guerra ha existido desde la caída del diablo en pecado. Una guerra entre el único Dios verdadero y Satanás, que quiere usurpar el lugar de Dios y establecer su trono sobre el trono de Dios. Entonces es una guerra entre lo santo y lo maligno, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Una guerra entre el rey eterno y el príncipe de este siglo. Entre el Dios altísimo y el querubín escogido y protector caído, Satanás. Entonces es una guerra entre el que tiene todo el poder y el que quiere tomar todo el poder y quiere todo el poder. Lo que vemos es una guerra de guerras, una guerra entre dos reinos, entre el reino de Dios y el reino del diablo, de las tinieblas. Y cuando llegamos a nuestro texto de hoy, en capítulo 11 de Lucas, nos encontramos en medio de esta guerra, entre estos dos reinos. Y tal como en Éxodo 8:19 vemos que el poder de Dios prevaleció y dijeron que lo hace por el dedo de Dios, Jesús dice que el reino de Dios prevalece por el poder del dedo de Dios, en 11:20. Entonces esta sección de versículo 14 en adelante, en realidad esta sección inmediata va hasta el versículo 28, aunque es imposible que lleguemos hoy al 28, pero abarca esta guerra entre dos reinos. Una guerra que comenzó hace miles de años, una guerra que se extendió a través de los siglos, donde por un lado tenemos a este príncipe de los demonios, este príncipe de la potestad del aire. La Biblia lo llama el príncipe del mundo, el Dios de este siglo, que quiere reinar por los siglos de los siglos. Y por otro lado está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, en el cual nos dice Apocalipsis 11:15, que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. En el fin de todos los tiempos, este reino del diablo llegará a ser el reino de Dios. El reino de Dios. Dios reinará sobre todo. Y un día Dios pondrá fin a todos los reinos y Cristo será el Rey supremo. En Daniel 2:44 dicen, los días de estos reyes
El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y Él permanecerá para siempre. Para siempre. Porque Cristo es el verdadero Rey. Porque Cristo es el verdadero Mesías y Salvador. Porque Cristo es aquel que ha venido para sentarse sobre el trono de David. Y Él reinará para siempre. Y su dominio no tendrá fin. Y todos le servirán. Y su reino nunca pasará. Será increíble. Entonces lo que Jesús comienza en el libro de Lucas, al invadir el reino de Satanás, todo esto un día culminará cuando Él reclamará todo el mundo a sí mismo y Él reinará sobre todos. Y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos en versículos 14 al 20 que esta es la guerra de los reinos. La guerra de los reinos. Y la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿de qué reino sos? ¿De qué reino sos? ¿Del reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás? ¿O del reino de justicia, que es el reino de Cristo? ¿De qué reino sos? Y es muy simple. Todo aquel que rechaza a Cristo como Salvador está y permanece bajo el reino del diablo. Y el fin es la condenación eterna. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y su esperanza es el cielo eterno y nadie se lo puede quitar. Es muy simple. Entonces el tema de hoy en realidad será el tema primordial de versículos 14 a 54, el final del capítulo. Y se podría dividir toda esta sección en dos partes. Primero, de versículos 14 al 36, en el cual vemos el reino de Dios y los resultados de recibir el reino o rechazarlo. Y después, versículos 37 al 54, en el cual Jesús pronuncia juicio sobre los líderes religiosos. Entonces, lo que comienza en versículo 15, con hombres malvados acusando a Jesús de que Él es del diablo, termina en versículos 53 y 54 con los líderes religiosos acosando a Jesús y buscando cómo atrapar a Jesús. Mi deseo sería ver todo ese pasaje hoy, pero bueno, no vamos a poder. O sea, si quieren podemos, pero va a ser largo, sí, bien largo. ¿Ves? Alguien ya se está durmiendo y se le cayó el cuaderno. Entonces tenemos que mantenerlo más corto. La guerra de los reinos. La guerra de los reinos. Lo primero que vemos, y dividí estos versículos del 14 al 28 en 4 puntos, hoy vamos a ver los primeros 2 si Dios lo permite, pero en versículo 14 al 16 vemos primero la acusación contra Jesús. La acusación contra Jesús. Miren versículo 14, el comienzo de este versículo. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. La escena abre llena de acción, llena de acción. Al cerrar este párrafo de la oración que hemos visto, de repente entramos en esta escena, de lleno. Nos arrojan la escena. Estamos allí, en este suceso. No tiene introducción. No hay una transición en lo que está pasando. Abrimos los ojos y ahí está Jesús y ahí está un demonio y Jesús está echando fuera este demonio. Está librando a este hombre de un espíritu malvado. Y este demonio lo tiene atrapado. Nos dice aquí que el demonio lo enmudeció. Este hombre no habla, él es mudo. Y si miramos el pasaje paralelo de Mateo 12, 22, vemos allí que no solo es mudo, sino que Mateo nos dice que también es ciego. Entonces era un hombre que no veía, era un hombre que no hablaba, un hombre que estaba totalmente bajo el poder y la aflicción del maligno. Y Jesús lo libra. ¿Por qué lo libra Jesús? Porque Jesús tiene toda autoridad y Jesús tiene todo poder. ¿Recuerdan que esto es lo que Él ha estado haciendo todo el libro de Lucas? Cuando por 40 días estaba en el desierto y vino Satanás día tras día tras día, tentándole y tentándole y tentándole, Jesús lo venció. En capítulo 4, versículo 41, una tarde en Capernaum le traían un endemoniado tras otro, tras otro, tras otro, y Él echaba fuera a todos los demonios. En Lucas 8, 26 al 39 estaba este hombre que tenía una legión de demonios, un ejército de demonios, y Jesús los echa fuera a todos. En Lucas 9, 37 al 43 vemos que hay un joven o un niño, un adolescente, alguien muy jovencito, el hijo de un hombre que está endemoniado y está convulsionando y está escupiendo espumarajos y siendo estropeado hasta la muerte. Y Jesús echa fuera ese demonio.
Y aquí tenemos un demonio que ha tapado la boca de este hombre, que lo está posesionando completamente. Y Jesús habló y el demonio salió. Y Jesús habló y el hombre fue restaurado completamente. Porque Jesús es más poderoso que cualquier persona y cualquier demonio y todo el ejército de los demonios. Nadie puede batallar contra Jesús. Él tiene el poder de restaurar el cuerpo, el restaurar el alma y aún restaurar el hablar de una persona. Y debemos recordar que la sanidad de Jesús siempre es así. Es eficaz, es completa, es total. No hay nada más por hacer. Pero me encantan estas palabras que hay aquí porque la gramática nos muestra muchísimo. Dice que Jesús estaba echando. Nos muestra que cuando entramos a la escena, está en el proceso de echar a este demonio. Entonces Lucas cierra la cortina sobre la oración y cuando la abre, allí está Jesús y el demonio batallando y Jesús echando fuera a este demonio. Pero las palabras que usa Lucas acá nos iluminan nuestro entendimiento para que podamos entender el propósito de lo que Lucas quiere mostrar. Nos quiere mostrar algo especial. Y dice aquí que él estaba echando fuera el demonio del mudo. Y nos está describiendo el contexto de lo que está pasando. En esta frase nos da un trasfondo en el cual él va a poner todo su argumento. Y es en esta pequeña frase. Entonces, las palabras que usa gramaticalmente nos muestran que esta frase no es el punto del pasaje. ¿Sí? No es el punto del pasaje. Sino que el punto es a dónde guía este milagro. Allí está el punto del pasaje. Entonces dice, mírenlo, dice, ¿y cuándo el demonio salió? Esta palabra cuándo es la palabra en griego egeneto. Y voy a decir, ¿por qué es importante? Porque la hemos visto por todo el libro. Y esta palabra es la que hace un corte con lo anterior y nos da una nueva escena. Miren, por ejemplo, conmigo, solo algunos capítulos. Capítulo 9, versículo 18. Porque nos va a ayudar a entender esto. Dice, estando Jesús orando a solas. Estando es la palabra egeneto. Miren versículo 37, y aconteció que al día siguiente, aconteció es la palabra egeneto. Miren capítulo 9, versículo 51, sucedió que cuando se cumplían los días, sucedió es la palabra egeneto. En versículo 1 de capítulo 11 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar. Aconteció es la palabra egeneto. Entonces cada vez que esta palabra va apareciendo, va mostrando algo nuevo en el texto y una historia nueva. Pero siempre aparece al principio del párrafo. Pero acá no. Acá dice Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. ¿Y cuándo el demonio salió? Entonces dice, Jesús echaba un demonio. Este es el contexto, este es el trasfondo. Esto es lo que vos tenés que saber en tu mente que está pasando. Pero la historia comienza ¿y cuándo? ¿Lo ven? ¿Y cuándo? Entonces nos ayuda a saber dónde poner el enfoque. ¿Sí? Porque lo leemos y decimos, ¡ay, qué lindo! Ahí está Jesús, de nuevo, echando fuera demonios. ¡Qué hermoso! Y nos perdemos todo el contexto. Y nos enfocamos en Jesús echando fuera un demonio. Pero el punto no es el milagro. ¿Sí? El punto no es el milagro. Y la gramática deja claro que el punto es la respuesta al milagro. Entonces, miren, hay dos respuestas en versículo 14. La primera respuesta está allí y dice, el demonio salió y el mudo habló. El mudo habló. Y me quedé ahí y es increíble meditar en eso porque nadie podía negar lo que sucedió. Nadie lo podía negar. Nadie podía negar el poder de Cristo. Nadie podía negar que Jesús echó fuera un demonio. El que no hablaba, hablaba. El que no veía, veía, dice Mateo 12:22. Su poder y autoridad es innegable. Y eso va a ser muy importante para todo el contexto de lo que vamos a ver. Pero la segunda respuesta la vemos de la multitud. Dice, y las multitudes se maravillaron. Las multitudes quedaron sorprendidas. Las multitudes quedaron asombradas. Decían, este hombre era mudo y ciego, yo lo vi. Él no veía, él no hablaba, y ahora ve, y ahora habla. Y se maravillaron de lo que hizo el Todopoderoso. Pero como hemos visto una y otra vez en el libro de Lucas, maravilla no es creer. Maravillarse no es la salvación. Y muchas veces hoy en día algunos creen que, aún creyentes, que si tan solo hubiera un milagro, que si tan solo alguien pudiera tener un milagro en su vida, que pudiera haber una restauración del enfermo en su vida, o del ciego, o del lisiado, o del paralítico, creerían y todos creerían. Y si hubiera alguien que realmente podría sanar, todo el mundo creería en Cristo.
todo el mundo vendría a los pies de Cristo. No, nadie vendría a los pies de Cristo. Porque acá en Lucas vemos que esto pasa continuamente y nadie llega, algunos, poquitos, pero lo mismo que si hubieran visto el milagro, no. No es así de ninguna manera. Estas multitudes vieron la sanidad de Jesús, vieron el milagro de Jesús, estaban asombrados por el milagro de Jesús, como han hecho siempre. Miren en capítulo 5, versículo 26. Recuerdan que allí Jesús sana a un paralítico, el paralítico se levanta y anda, y versículo 26 dice, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Capítulo 7, versículo 16, Jesús resucita al hijo de una viuda. Y dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Ellos se maravillaron, ellos se asombraron. Pero su respuesta nunca fue la de Hechos 2:38, donde escucharon el Evangelio y compungidos de corazón se conmovieron y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y serán perdonados y serán salvos. Lo que vemos es que Cristo, la luz del mundo, había resplandecido sobre ellos de manera radiante, demostrando su reino que no es de este mundo, y parece que todos van a recibir al Señor, y parece que todos van a creer en el Señor, pero de manera contraria, lo que vemos a continuación es que responden con la afirmación más oscura y más tenebrosa que el mundo haya hecho. La afirmación que vemos es diabólica. La afirmación que viene directamente del infierno. Y será para ellos el testimonio que los conduce a su propia condenación, que vamos a ver más adelante en versículos 29 hasta el 32. Entonces miren lo que dice, versículo 15. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué es lo que dicen? Jesús es un obrero de Satanás. Jesús es un obrero del diablo. Jesús trabaja para el tentador. Jesús es un secuaz, un seguidor del diablo. Increíble. Y en Mateo 12:23, Mateo nos dice algo más, que el pueblo vio todo lo que había pasado, el pueblo vio el milagro y ellos dijeron, ¿será este el hijo de David? Y realmente estaban llegando a responder a la luz y dicen, ¿será él? ¿Será el rey que se nos ha prometido? El que viene a establecer su trono, el que viene a cumplir con todo lo que se le prometió a David, ¿será él? Pero inmediatamente dice, pero algunos de ellos dijeron, algunos de ellos, ¿algunos quiénes? Bueno, Mateo nos dice exactamente quiénes. Después de que dicen, ¿acaso no es este el hijo de David? Mateo 12:24 dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el otro pasaje paralelo en Marcos 3:22 dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces vemos que los fariseos y los escribas dicen, esto lo hace en el poder del diablo. Estos son los líderes religiosos. Estos son los que podían interpretar la ley y enseñar al pueblo. Y esto es lo que le estaban enseñando al pueblo. Y no solo acusan a Cristo de ser el diablo, sino que persuaden a las multitudes. Les cierran la puerta a las multitudes. Y es lo que Jesús va a decir en capítulo 11, versículo 52. Mírenlo, dice, ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y los que estaban entrando se lo impidieron. Esto es lo que están haciendo. La gente está diciendo, ¿será él? Y ellos están diciendo, no, él es del diablo. Él es del diablo. Él pertenece al diablo. Estos hombres odiaban a Jesús. Y en Lucas lo vemos por todo el libro que los fariseos rechazaron a Jesús, razonaban en su mente rechazando a Jesús. Se quejaban contra Jesús, buscaban acusar a Jesús, buscaban destruir a Jesús. Pero quiero que noten una cosa, nunca pudieron negar las obras de Cristo. No pudieron. Y nunca pudieron negar que Jesús era Dios. No pudieron. Quisieron con todo su corazón, pero no pudieron. No pudieron. Es más, en Juan 11:47 dice que hicieron un concilio, se reunieron los sacerdotes y los fariseos y dice, ¿qué hacemos?
Porque este hombre hace muchas señales. O sea, están en su grupito y ninguno puede decir lo que hizo no es verdad. Ellos saben que es verdad. Y dicen, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio, versículo 48, si los dejamos seguir así, todos van a creer en él. O sea, ellos saben que es verdad. Y su gran temor es que todos crean en Cristo. Entonces ellos formulan un plan y versículo 53 de Juan 11 dice así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. O sea, tenían dos opciones. Bueno, ¿creemos nosotros también en él? No, matémoslo mejor. Matémoslo. Entonces, a la luz de toda la evidencia, sabiendo que Jesús es Dios, sabiendo que su poder y su autoridad es el poder y la autoridad de Dios, al tener toda la luz del Evangelio resplandeciendo sobre sus rostros y sus corazones, donde debían recibir el mensaje, creer en Cristo, lo rechazan. Rechazan a Cristo, rechazan su mensaje, rechazan su reino y afirman la blasfemia más tenebrosa que el mundo haya conocido. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran del diablo. Entonces, ¿cuál fue la acusación? Miren versículo 15. Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Echa fuera los demonios por Belcebú. Si volvemos al Antiguo Testamento rápidamente, Belcebú significaba el señor de las moscas. Era la deidad principal en la ciudad de Filistea, la ciudad de Ecrón. Y significaba el príncipe Baal o el Señor exaltado. Y a través de los siglos, cuando llegamos al primer siglo, habla de Satanás. Asociaron Belcebú a Satanás, el príncipe de los demonios, demostrando que Él es inminente sobre los demonios, y Él gobierna sobre los demonios, y Él reina sobre los demonios. Él es el líder de todos los demonios. Y aquí afirman que el único soberano, el que tiene todo poder y toda autoridad, trabaja para Satanás. Es parte de Satanás. O sea, su gobernante y su príncipe es Satanás. El Señor Jesús es de Satanás. Y lo llaman cómplice del diablo. Hermanos, es el insulto más grande y más grave que se puede hacer contra Dios mismo. El santo Dios, llamarlo el diablo. El que es santo, 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 decir que Él es lleno de No. Decirle al siervo de Dios, vos sos un siervo del diablo. Y ellos dicen, Jesús es un agente de Satanás. Jesús es el diablo mismo. Jesús tiene un demonio. Tiene un demonio. Entonces ellos dicen, no podemos negar las obras que hace, pero queremos que todos sepan algo. Las obras que hace, las hace en el poder de Satanás. Jesús está aliado con el diablo mismo. El diablo está obrando por medio de Jesús. Vemos aquí en versículo 15 que su conclusión a la evidencia de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es Dios, habiendo visto todos los milagros, todas las sanidades, todo su poder y autoridad, viendo paralíticos que caminaban, ciegos que veían, sordos que oían, mudos que hablaban, muertos resucitados, ellos concluyeron de todas las enseñanzas y de escuchar el Evangelio y de entender el Evangelio que Él es del diablo. Llegaron a un punto, sin poder volver atrás, que concluyen con todo su ser, el poder de Jesús es del diablo. Atribuyen todas las obras de Jesús al diablo. Y Jesús dice en Mateo, esto no les va a ser perdonado. Miren Mateo capítulo 12. Miren Mateo capítulo 12. Debatí en la semana si quería ir a Mateo 12 o no, y creo que en la cultura que vivimos, con la enseñanza errónea en la que existe en nuestro país, es muy necesario poder ver Mateo 12, versículos 31 y 32. Esto es acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo. Este es nuestro pasaje paralelo, lo habla Mateo, lo habla Marcos 3, pero lo vamos a ver en Mateo. Miremos los versículos, Mateo 12, 31 y 32. Estamos en exactamente el mismo contexto, en el mismo debate, en la misma historia. Dice así, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces primero tenemos que entender el principio del versículo 31. ¿Sí? ¿Qué dice el principio del versículo 31?
todo pecado, y podemos poner ahí todo de nuevo, y toda blasfemia será perdonada. Entonces lo hacemos como pregunta. ¿Cuántos pecados son perdonados? Todos. Todos. ¿Cuántas blasfemias son perdonadas? Todos tienen miedo de repetir acá, ¿no? Todas. Todas. El pecado habla de toda inmoralidad, toda inmundicia, toda corrupción, toda perversidad, la peor perversidad que existe, todo pensamiento, toda acción, desde el pecado que vemos como el más chiquito hasta el más grande de todos. Absolutamente todo pecado está en esta bolsa que Jesús dice, todo pecado le será perdonado. Todo. Todo incluye todo. Y la blasfemia es el rechazo de Dios mismo, donde intencionalmente y abiertamente hablo contra Dios. Y aún la blasfemia será perdonada, ¿no es lo que dice? Sí, exactamente eso dice. Al ser confesado, al arrepentirme de mi pecado, al poner mi fe en Cristo, todo es perdonado. Todo es perdonado. No hay blasfemia, no hay pecado sobre la faz de la tierra que no sea perdonado. Y vos decís, pero pastor, vos no sabés mi pecado, vos no sabés las cosas que yo he hecho. No, no las sé, pero ¿sabés lo que sí sé? Es perdonado, es perdonado, es perdonado. Y se dice, no, pero yo hice este pecado. No seas tan orgulloso para que pienses que tu pecado es más que el perdón de Dios. Dios perdona todo pecado, todo pecado. Y todos los pecados y a todas las personas que vienen a Él. Todos menos uno, la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto? No es solo incredulidad, es incredulidad premeditada. Es ser expuesto a toda la obra de Cristo hecha en el poder del Espíritu Santo y comprender el Evangelio y entender el Evangelio y entender todo lo que necesito para ser salvo y entender que soy pecador y que me debo arrepentir y debo creer en Cristo y rehusar arrepentirme y rehusar creer en Cristo y atribuir todo lo que Cristo hace al diablo. Es la blasfemia contra la deidad de Cristo, la cual Él está obrando por medio del Espíritu Santo. Es el rechazo determinado cuando toda la evidencia es puesta a la luz delante mío y lo tengo ahí a mi alcance. Y aquí vemos un rechazo firme que resultó en los fariseos perder la oportunidad de venir a Cristo. Capítulo 12, versículo 32 dice al final, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. En este siglo ya no hay perdón, es imperdonable. Y en el siglo venidero no hay perdón. Hay solo sufrimiento para siempre. Entonces, miremoslo un poquito más. Como dije, Cristo hizo toda su obra en el Espíritu Santo. Filipenses 2:7 nos dice que cuando Él vino a la tierra, Él se despojó a sí mismo y creemos que se despojó del uso independiente de sus atributos divinos. Entonces, todo poder que Cristo hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Toda obra que Cristo hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Todo milagro por medio del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo hace está siendo hecho por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y es muy importante entender eso. Y vimos en capítulo 3, 22, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él. En capítulo 4, 1 de Lucas vimos que cuando Jesús está en el desierto, es tentado por el diablo y vence la tentación porque es lleno del Espíritu Santo. Vimos en capítulo 4, 15, que cuando Jesús comienza su ministerio lo hace en el poder del Espíritu Santo. Vimos en 4:18 que Él dice, para este propósito el Espíritu me ha ungido para proclamar el Evangelio. Entonces toda la obra de Cristo es hecha en el Espíritu Santo. Es más, años más tarde, Pedro va a decir en Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro mismo dice, todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el Espíritu Santo. Lo hizo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que este pasaje está mostrando. Es una obra de Cristo. Pero esta obra de Cristo se hizo en el poder del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no es decir una palabra contra el Espíritu Santo. Eso es sacar esta frase y hacer que signifique lo que uno quiera. No es lo que está diciendo. Los que blasfemaron el Espíritu Santo son los que vieron la obra divina de Cristo hecha en el Espíritu Santo y rehusaron creer en Él. Hay que verlo en su contexto. Vieron toda su obra celestial y dijeron, Él es un blasfemo, Él es un engañador, Él es un obrero de Satanás.
A la luz de toda la evidencia rechazaron a Cristo. Ese es el contexto de lo que está pasando. Y para eso ya no había más para hacer. Ya no había vuelta atrás. Permanecerían para siempre sin perdón. Sin perdón. La blasfemia al Espíritu Santo es tener toda la revelación del Evangelio y entender lo que necesito para ser salvo y negarme a creer en Cristo como Salvador. Y ocurre cuando el Espíritu Santo revela todo acerca de Jesús y su deidad para nosotros y después le acusamos de que es el diablo. Un autor lo dice así: cuando las personas han sido expuestas a la evidencia que demuestra la fuente, este es el Espíritu, de todas las palabras y obras del Señor y persisten en su rechazo de Jesús como el Mesías, están más allá del alcance del perdón y permanecen en su incredulidad. Siendo expuestos a la verdad del Evangelio, lo rechazan y atribuyen todo lo que hace al diablo. Al diablo. Desecharon la verdad, desecharon el Evangelio de Cristo. Y Jesús dice: estos han blasfemado el Espíritu Santo. A ustedes se les ha cerrado la puerta. Ya no pueden creer en Cristo. Y no es que ahora los fariseos y los líderes religiosos están como: ay, perdón, no, ahora me arrepiento, quiero ser salvo. No, ellos no quieren eso. Su corazón es endurecido, igual que el faraón. Y lo que ellos hacen ahora es que con todo su ser toman paso tras paso tras paso a matar a Jesús hasta que finalmente lo asesinan. Su corazón es cerrado. Ellos aborrecen a Jesús. Ahora, algunas cosas que tenemos que entender. ¿Significa que todo aquel que escucha el Evangelio y rechaza el Evangelio ha cometido la blasfemia al Espíritu Santo no puede ser salvo? No necesariamente. No necesariamente. Todos conocemos personas que han escuchado el Evangelio, rechazado, hasta que un día finalmente se arrepintieron y creyeron y dicen: no sé cómo no lo entendí antes. Tantos años rechacé al Señor. Y sabemos que pueden ser salvos, porque todo aquel que viene en arrepentimiento y fe puede ser salvo. ¿Qué significa? Escuchen esto, porque este es un pasaje paralelo a Mateo 12. En Hebreos 6, 4 al 6 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Estos quiénes son? Ellos han recibido todo lo que el creyente recibe. Ven el Evangelio, entienden el Evangelio, se les dio toda la luz, ven cómo el Espíritu Santo obra, ven todas estas cosas, lo entienden todo, pero no creen y lo rechazan. Y Dios dice: no, se terminó. A vos se te cierra la puerta. Estos siguen en los pasos de los fariseos. El incrédulo rechaza y rechaza y rechaza y llega a un punto que ni yo sé, ni vos sabés, ni nadie sabe, solo Dios sabe, en el cual Dios dice: la oportunidad de la salvación está cerrada. Está cerrada. Ya no vas a creer. Y esa persona no recibirá más luz. Esa persona ha endurecido su corazón como una piedra y esa persona ha perdido su oportunidad de recibir el perdón de Dios. A esa persona, dice Mateo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Ha blasfemado el Espíritu Santo. Ahora es importante esto. ¿Cómo sé yo si he cometido la blasfemia del Espíritu Santo? Porque muchos creyentes luchan con esto y dicen: ¿y lo cometí yo? Bueno, ya dije, son creyentes, no lo cometieron. Sí, pero quizás preguntas: ¿lo cometí yo? ¿Cómo sé si lo cometí o no lo cometí? Yo dije unas cosas contra el Espíritu Santo. Entonces te hago esta pregunta: ¿te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo como tu Salvador y Señor? ¿Que Él murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día? Si tu afirmación es sí, entonces no has cometido la blasfemia del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible porque el que comete ese pecado no puede arrepentirse y creer en Cristo. Imposible. Porque la blasfemia del Espíritu Santo es el rechazo de Cristo como Salvador. Pero en un tiempo yo lo aborrecía y yo odiaba a Dios. Bueno, anda a leer la historia sobre Martín Lutero. Él también odiaba a Dios y Dios lo salvó. Pero yo dije cosas contra Él y yo anoté cosas contra Él y yo estaba en contra de Dios. Bueno, ¿lo rechazás ahora? ¿Él lo aborreces hoy? ¿Crees que Él es del diablo? ¿O has creído en Cristo como tu Salvador?
Si has creído en Cristo, no has cometido la blasfemia del Espíritu Santo y estás al principio del versículo 31, donde Dios dice que todo pecado y toda blasfemia es perdonada, no podés cometerlo. Pero quizás estás acá hoy y decís, pero yo no he creído en Cristo. Yo no he puesto mi fe en Cristo como Salvador. Yo estoy rechazando a Cristo una y otra vez. Y digo, no, debe ser muy tarde. Bueno, yo te ruego que vengas a Él hoy. Porque si lo seguís rechazando, quizás en algún momento sea muy tarde. No juegues con Dios. No sigas esperando. No lo dejes para más adelante. Porque llegará un día donde rechazás y rechazás y rechazás y el Señor dice, se terminó. La puerta está cerrada. Entonces no es un juego. Y en ese día vos mismo endurecerás tu corazón y cerrarás tu corazón contra el Señor y nunca creerás en Él, tal como hicieron los fariseos. Entonces déjeme dar dos aplicaciones acá antes de que sigamos en versículo 16. Dos aplicaciones. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, vení a Él ya. No esperes un momento más, ni un momento más, porque quizás no lo habrá. No lo sabes. Quizás Dios cerrará para siempre esa puerta. Y la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Arrepentite y cree en Él. Y si conoces al Señor como Salvador, ni te preocupes por este pasaje. ¡Qué gozo! Vos no lo cometiste. Yo no lo cometí, es imposible, no podemos cometer esta blasfemia. El Espíritu Santo ahora está dentro nuestro y ahora no lo puedo cometer. Él me ha convencido de mi necesidad de Cristo, yo he creído en Cristo, Él ha impartido vida nueva a mí, me ha regenerado y ahora para siempre mora en mí para que yo glorifique al Padre y para que yo sea como el Hijo. No lo puedo cometer. Y qué paz que eso me da. No me tengo que preocupar. Y todo lo que me enseñaron de decir algo contra el Espíritu Santo, tirado a la basura. El pasaje no dice eso. No lo podés cometer. Y eso trae alivio y trae gozo y paz y esperanza en nuestro corazón. Entonces en Lucas, volvemos a versículo 16, allí no habla de la blasfemia, pero creo que es importante que lo mencionemos. Entonces en versículo 15 vemos lo que algunos dijeron, que Él hace esto en el poder del diablo. Pero en versículo 16 dice, y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de Él una señal del cielo. Una señal del cielo. Y dice así que ellos quieren probar a Jesús. Y esta palabra probar es muy fuerte. Ellos quieren, primero déjenme explicar esto, ellos quieren probar si Jesús es del diablo o es de Dios. Porque dijeron, Él es de David, él debe ser el que va a venir a reinar. Y ahora los fariseos están esparciendo este rumor y entonces ellos dicen, necesitamos una señal del cielo. ¿Vos sos de Dios o vos sos del diablo? Entonces quieren probar a Jesús. Y esta palabra probar es la palabra peirasmos. No se usa muchas veces. Se usa de Satanás, que dice que vino y tentó al Señor Jesús en el desierto. Se usa en capítulo 10, 25, recuerdan el intérprete de la ley, que se puso de pie para probar a Jesús. O sea, la palabra nos lleva a entender que esto viene también del infierno. Y es más, Jesús acaba de decir, cuando oren, no nos metas en tentación, es la misma palabra. Y aquí tenemos a estos hombres tentándolo, probándolo. Y Lucas va exponiendo quiénes verdaderamente son los agentes de Satanás. No es Jesús, Él es Dios. Es estos que siguen probando y pidiendo y queriendo alguna señal, pero nunca les iba a ser dada. Y Pablo dice que en 1 Corintios 1:22, porque en verdad los judíos piden señales. Esto es lo que el judío siempre quería. Quería una señal. Y Jesús les va a decir en 11, 29 y 30, ustedes quieren una señal, pero señal no les va a ser dada. La única señal que tienen es que yo soy Dios y yo voy a morir y resucitar por tus pecados. Pero ninguna otra señal les va a ser dada. Y aquí nos dice en el versículo, y otros para poner a prueba a Jesús, demandaban una señal, que es un verbo que continúa una y otra vez, le pedían una señal, y Jesús hacía una cosa y querían otra, y hacía otra y querían otra, y hacía esto y querían esto, y querían esto, y cada vez más grande. Ellos querían algo cósmico, pero la verdad es que no importa qué señal Jesús hiciera, no iban a creer. Y lo miramos y decimos, ¿en serio quieren otra señal? ¿No ven lo que pasó? Acaba de echar fuera un demonio. ¿Qué más señal quieren?
y están haciendo demandas del Señor. Y quizás vos estás acá y haces demandas del Señor. Dices, yo voy a creer, pero solo voy a creer en mis términos. A ver, Dios, hace algo y yo voy a creer. Dame una sanidad, dame una señal. Hacé esta obra, hacé esa obra, hacé este milagro. Hacé lo que te vengo pidiendo. Por mí o por mi hijo, por mi padre o el que sea que está mal. Y entonces voy a creer. Y Dios dice, no, sos un perverso. Sos un perverso. No te voy a dar ninguna señal. No se trata de eso, sino la señal de la salvación. Y Cristo viene a morir por nosotros y a resucitar. Y todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna, la salvación. Entonces, hermano, no ignores la salvación que Dios te ofrece. No pruebes a Dios como si vos sos su par y Él está a juicio. Dios no está a juicio. Arrepentite y clamá a Dios y decir, Dios, ten piedad de mí, pecador, como hizo el publicano. Y Él te salvará. Entonces vemos allí primero la acusación contra Jesús. Y vamos a ver segundo, la reprensión de Jesús. La reprensión de Jesús. Y hay mucho para ver acá, pero voy a cortar un poquito, ¿sí? Pero la reprensión de Jesús. Versículo 17 dice, pero conociendo Él sus pensamientos, les dijo. Conociendo Él sus pensamientos, si nos detenemos allí, noten que en nuestro pasaje ellos no hablan directo a Jesús. ¿Lo ven? Ellos no dicen, tú echa fuera demonios por el poder del diablo. No. Ellos están entre la multitud que está diciendo, ¿será este el hijo de David? Y ellos están diciendo, no, Él echa fuera demonios por el poder del diablo mismo. Y van ahí calumniando sobre Jesús. Y van ahí esparciendo rumores. Y no hay 10 o 100 personas, esto es multitudes de personas. Hay cientos y miles. Y ellos están yendo por toda la multitud convenciéndolos de que Jesús es del diablo. Pero a Jesús no se atreven a decirle porque ya saben que Jesús expone sus corazones. Pero mientras ellos están diciendo que es del diablo, Lucas nos muestra que Él es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él conoce. Dice conociendo sus pensamientos. Mientras ellos están ahí hablando y susurrando y diciendo todas estas cosas, Jesús está ahí parado sabiendo todo lo que están haciendo porque Él es omnisciente, porque Él es Dios mismo. Y Él dice, conociendo sus pensamientos, conociendo todo. No pueden engañar a Jesús, no pueden poner a prueba a Jesús. Él tiene conocimiento perfecto, Él es Dios. Y nada de lo que hagan va a resultar. Y en una sola palabra Lucas escribe acá y muestra que Jesús es Dios mismo. Y conoce conoce sus pensamientos pasados, presentes y aún futuros. Y va a revelar sus corazones, porque esto es lo que Cristo siempre ha hecho. ¿Recuerdan cuando llevaron a Jesucristo al templo y lo toma Simeón y Simeón habla de Él y dice que Él en su muerte y resurrección revelará los corazones de los hombres? Bueno, eso es exactamente lo que Jesús hace. En Lucas 5, 22 y 6, 8, Él revela el corazón ante todos de los fariseos. En Lucas 9, 46 y 47, Él revela el corazón de los discípulos. Continuamente Jesús expuso y trajo a la luz y reveló ante todos el corazón de los hombres. ¿Cómo lo hizo? Porque Él es Dios. Yo no lo puedo hacer y vos decís, menos mal, ¿no? Vos no lo podés hacer y yo digo, menos mal. Pero Jesús lo pudo hacer porque Él es Dios. Y es exactamente lo que hizo. Y dice que aquí conocía sus pensamientos. Esta palabra pensamientos es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. La única vez. Y se refiere a una resolución, una determinación premeditada. Es el razonamiento de un pensamiento cuidadoso. Sus conclusiones son deliberadas. Son deliberadas. La acusación contra Jesús no fue impulsiva, no fue irracional, no fue una reacción. Ven esto y esto es del diablo y algo del momento. No, fue razonada, fue meditada. Los fariseos vienen pensando en esto. Fue una postura teológica bien pensada, bien examinada. Evaluaron toda la evidencia y concluyeron, Jesús es de Satanás. Pusieron todas las cartas sobre la mesa y pusieron el juicio de Cristo y dijeron que era del diablo. Este pensamiento podría traducirse una rebelión razonada. Una rebelión razonada.
Luego de examinar toda la evidencia minuciosamente, es como que tomaron un microscopio y lo miraron bien de cerca y lo estudiaron y lo miraron y lo observaron y lo escudriñaron y vieron todo el Antiguo Testamento y compararon todo y dijeron: Jesús es del diablo. Jesús es del diablo. Estos son sus pensamientos. Y Jesús conoce sus pensamientos, entonces Jesús responde con 3 argumentos irrefutables. Pudo haberlos abandonado a su perdición, pero no, les da otra oportunidad. Entonces, argumento número 1, yo lo llamé el argumento lógico. Un reino dividido permanecerá en pie. Versículo 17 dice: pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo he hecho fuera demonios por Beelzebú. Entonces es un argumento que apela al sentido común. La meta del diablo no es destruirse a sí mismo. La meta del diablo no es destruir su reino. No es echar fuera a sus propios demonios. Y Jesús dice: todo reino dividido es asolado, se derrumba, se cae. No hay excepción. No hay un reino dividido que se mantenga en pie. No puede pasar. Imposible. Todo reino se derrumbará. Y una casa, dice allí también en el versículo, dividida se destruirá. Ninguna casa puede sobrevivir una división interna. Se caerá a pedazos. No se puede mantener en pie. Se derrumba, es destruido. Y entonces dice en versículo 18: por esto, si Satanás está dividido, Satanás caerá. Y Jesús dice: ¿su reino se sostendrá en pie? ¿Puede sostenerse en pie? Absolutamente no. En ninguna manera. Jesús no trabaja para el diablo. Jesús está en contra del diablo. Jesús está expulsando demonios. Jesús está echando fuera demonios. Jesús no quiere avanzar el reino del diablo. Jesús quiere destruir el reino del diablo. Satanás quiere destruir a las personas poseyéndolas. Entonces tienen 2 metas diferentes, 2 propósitos diferentes que van uno en contra del otro. No están juntos, no están unidos. Y la simple obra de echar fuera demonios demuestra que Jesús no es de Satanás. Jesús no es del diablo, está en contra de Satanás. Entonces la acusación fue: Jesús obra en el poder de Satanás, y el argumento de Jesús es: si esto fuera así, entonces su reino caería. No es así. Pero da un segundo argumento irrefutable, y yo lo llamé el argumento incriminador. Versículo 19 dice: y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Y ahí está la clave: ¿por quién lo echan fuera sus hijos? Entonces Jesús dice: bueno, asumamos por un momento que esto es verdad. Por causa del argumento. No es verdad, pero asumamos que es verdad. Yo echo fuera demonios en el poder de Satanás. Entonces pregunta: ¿y sus hijos? ¿Sus hijos en el poder de quién echan fuera los demonios? Y hay mucho debate de quiénes son sus hijos. Yo creo personalmente que son los seguidores de los fariseos. Pero vos podés examinarlo y ver lo que pensás, ¿sí? No sabemos con certeza, pero lo más probable es eso. Son esos seguidores de los fariseos, de los líderes religiosos. Y aparentemente otros en la comunidad judía continuamente estaban haciendo exorcismos, estaban echando fuera demonios. Y cada vez que echaban fuera un demonio, ¿qué decían? Bien, en el poder de Dios lo hiciste. ¿Cómo obra Dios? Echaste fuera el demonio. Y esto era algo común que estaba sucediendo. Entonces Jesús le dice: pero yo he hecho fuera demonios en el poder de Satanás. ¿Cómo puede ser? Tienen que decidir. O todos echamos fuera los demonios en el poder de Satanás, o todos echamos fuera demonios en el poder de Dios. Pero bueno, puedes elegir. A él lo hace en el poder de Satanás, a él lo hace en el poder de Dios. Y cada uno lo que quiera. No, no se puede. Entonces le da vuelta a su acusación y les deja una pregunta. Y dice: ¿en el nombre de quién echan fuera los demonios sus hijos? Y después le dice: por tanto, ellos serán sus jueces. Vayan y arréglense entre ustedes. Porque si yo lo echo por los demonios, ellos también. Y ese es su problema que tienen que lidiar. Entonces Jesús, como siempre, los deja así con la boca abierta y ellos pensando encima que no le dijimos nada, conoce nuestro pensamiento y nos dejó acá en ridículo ante todos. Argumento número 3, versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si yo lo hago por el poder de Dios, el reino ha llegado.
Y aquí hay tres pero sí. En versículo 18 dice, pero sí también Satanás. En versículo 19, pero sí yo echo demonios por Belcebú. Y el 20, pero sí yo por el dedo de Dios. Y 3 veces Lucas dice lo mismo en el griego, pero sí, pero sí, pero sí, para llegar a este último. Y en este último él muestra que este pero sí es la respuesta. No, yo no hago lo que ustedes están diciendo. Yo lo hago en el poder de Dios, por el dedo de Dios, tal como Éxodo 8:19, por la autoridad y el poder de Dios, el poder del cielo, el poder que desciende de lo alto, el poder del Altísimo, es por Él que yo hago este milagro y esto es innegable. Ellos no pueden negar el milagro y tampoco ya ahora pueden negar que vino de Dios mismo. No lo pueden negar. Él no es un obrero del diablo, Él es Dios mismo. Y como resultado de su poder y su milagro, la conclusión lógica es: el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de los cielos estaba delante de sus ojos. El reino de Dios estaba a su alcance. Lo podían palpar, lo tenían adelante suyo. Pero no lo recibieron. No lo recibieron. Porque no pudieron humillarse. Porque no pudieron despojarse de su orgullo y de su soberbia. Y no podían arrepentirse de su pecado. Y no podían creer en el Señor Jesucristo. Y en vez de confesarlo como Salvador y Señor, endurecieron su corazón como Faraón. Y guiaron a toda la multitud a hacer lo mismo. Y atribuyeron las obras de Dios a las obras del diablo. El reino de Dios llegó y escogieron el reino del diablo. En estos versículos vemos que hay una guerra entre dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios. ¿De qué reino sos? ¿De qué reino sos? ¿Vos sos del reino de las tinieblas, bajo el dominio del príncipe de los demonios, Satanás mismo? Si es así, vos no has creído en el Evangelio, vos no te has arrepentido. Y te ruego, como dije antes, no esperes más. Tu vida está en peligro. La puerta se está cerrando. No sabes si va a haber otra oportunidad. Entonces reconoce tu pecado. Arrepentite de tu pecado. Humillate ante el Señor. Cree que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz por tu pecado, resucitó al tercer día. Y cuando pones tu fe en Él como Señor y Salvador, Él te salva. Él te da la vida eterna. No busques más señales. No lo hagas. No atribuyas las obras de Cristo al diablo. No seas sabio en tu propia opinión, donde el necio dice que ni hay un Dios. El reino está a tu alcance. Simplemente tenés que creer en Cristo. Simplemente tenés que creer en Cristo. Y la gran promesa y la gran esperanza, que no importa el pecado que hayas cometido. Dice, no, pero este pecado sí, ese pecado es exactamente porque Cristo vino. Dios te perdonará todo cuando vengas a Él. Te perdonará todo. Y así el reino de Dios llega a tu corazón, a tu vida. ¿Sos del reino de las tinieblas? ¿O sos del reino del Señor Jesucristo? El reino de justicia, el reino de nuestro Salvador. Y quizás decir, no lo sé, no sé, y si cometí el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Si has venido a Cristo como tu Salvador, no lo cometiste, es imposible, ni tampoco lo podés cometer, deja de preocuparte, porque la blasfemia del Espíritu Santo sucede cuando toda la evidencia de la salvación está delante tuyo y la rechazás a Cristo como tu Salvador, atribuís las obras de Cristo al diablo y el Señor dice, basta, no hay más oportunidad. Pero nadie que confiesa a Cristo como Salvador y Señor puede blasfemar el Espíritu Santo. Un creyente no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y como resultado de esto, significa que tenés la vida eterna. Significa que sos del reino de Dios. Entonces descansá en la certeza de que perteneces al Rey Jesús. Qué gozo eso debe producir en nuestra vida. Porque nacimos en el reino de las tinieblas,
rumbo a la condenación, rumbo a la muerte, rumbo al infierno. Y el Señor Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo y murió en la cruz por mi pecado y por tu pecado y resucitó al tercer día. Y cuando yo creo en Él, lo que hace Dios es me traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Increíble. ¡Qué gozo! Entonces, o rechazás a Cristo y sos del reino del diablo, o te arrepentís de tu pecado, crees en Cristo y sos del reino del Señor Jesucristo. Es uno o el otro. El reino ha venido. ¿De qué reino sos? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por este pasaje tan importante, tan esencial, tan lleno de riqueza y tesoro y doctrina y enseñanza, y que va más allá del mundo natural, va más allá de lo que vemos, a una guerra celestial, una guerra de reinos, una guerra entre Dios y el diablo. Pero aunque va más allá de lo que vemos, involucra a cada uno de nosotros. Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí que te ha estado rechazando, que ha estado diciendo que no, que se pone en contra de la salvación y de Cristo, que hoy se arrepienta y crea en ti. Que hoy sea el día de la salvación. Te ruego, Señor, que si hay alguien que ha luchado con este tema de la blasfemia del Espíritu Santo y pensó que lo cometió y que está atrapado y encadenado con esto y nunca más puede ser salvo, Padre, si no conoce al Señor, que venga arrepentimiento y fe. Y si es salvo, que se dé cuenta de la hermosura y la certeza y el gozo que hay de conocer al Señor y saber que nunca lo pudo cometer. Y Padre, también para aquellos que han creído en Cristo, nos gozamos, porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados. Tú nos has perdonado todas nuestras blasfemias. Y nos has dado el reino eterno, en el cual podemos dar gloria al Rey eterno y con el cual estaremos por toda la eternidad delante de su trono. Damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por tu reino que ha venido y cómo nos has salvado para ser parte de él. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.